Mis hermanos, Dios les bendiga. Una pregunta, mis hermanos. ¿Cuánto te amas? ¿Qué dice la Biblia acerca del amor propio, del amarse a sí mismo? Porque el amor que se describe en la Biblia es muy diferente del amor que proviene del mundo. El amor bíblico es desinteresado, es incondicional, mientras que el amor del mundo se caracteriza por el ego, se caracteriza por el yo. La declaración amarás a tu prójimo como a ti mismo no es un mandamiento para amarse a sí mismo. Es natural y normal quererse a sí mismo, y es un sentimiento que no podemos quitar. Mis hermanos, no hay falta de amor propio en nuestro mundo. Dicho en otras palabras, no hay quien en su sano juicio no se ame. El mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo esencialmente nos está diciendo que tratemos a otras personas así como nosotros queremos ser tratados o como nosotros mismos nos tratamos. La Biblia nunca nos manda a amarnos a nosotros mismos. Se da por sentado que ya lo hacemos. De hecho, las personas que no conocen a Dios se aman demasiado a sí mismos y ese es el problema. En la parábola de Jesús que encontramos en Lucas 10, versículos del 30 al 37, en la del buen samaritano, solo hubo uno que demostró ser un verdadero prójimo para el hombre en necesidad. Y se trata del samaritano. Aquel hombre que adoró becerros de oro allá en Siquem. Aquel que su doctrina fue distorsionada. Ese fue el que demostró su amor por el prójimo. Porque hubo otros dos, un sacerdote y un levita, que se negaron a ayudar al hombre necesitado. Estos hombres estaban dedicados al servicio a Dios y tenían una doctrina ortodoxa, pero no lo hicieron, no ayudaron a ese hombre. Su fracaso para demostrar el amor a esa persona herida no fue porque ellos no se amaran o se amaran muy poco. Fue el resultado de amarse demasiado a sí mismos y por lo tanto pusieron sus intereses en primer lugar. El samaritano demostró un verdadero amor. Él, mis hermanos, dio de su tiempo, dio de sus recursos, dio de su dinero, sin pensar en sí mismo. Su enfoque era externo, no era interno. No se puso él a pensar quién era ese hombre, o en quién creía ese hombre, o qué recursos tenía ese hombre. Él solo vio la necesidad que tenía en ese momento. Jesús presentó esta historia como una ilustración de lo que significa amar al prójimo como a uno mismo. Tenemos que quitar nuestros ojos de nosotros mismos y ponerlos en las necesidades de los demás, mis hermanos. Pablo dice a los filipenses en el capítulo 2, versículo del 3 al 4, dice, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Según este pasaje, amar a los demás requiere de humildad, además de valorar a las personas y hacer un esfuerzo consciente por poner en primer lugar los intereses de los demás. Cualquier cosa que sea o que sea menos de esto es egoísta y está por debajo de las normas de Cristo, mis hermanos. Esto no debe de interpretarse, mis hermanos, como que debemos vernos como apocados o como tímidos o como cobardes. No, mis hermanos, la Biblia enseña que somos creados a imagen de Dios y ese solo hecho, mis hermanos, nos da un gran valor. Una perspectiva bíblica y equilibrada es que somos una creación única de Dios, amados de Dios, redimidos por Cristo, a pesar de nuestros pecados, y es en su amor, mis hermanos, que podemos amar a los demás. Yo quisiera terminar con ese versículo
del apóstol Amado en su primera carta en el capítulo 4, versículo 8, que dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Les mando un afectuoso abrazo, mis hermanos. Dios nos bendiga a todos.